Segundito. Bueno, vamos a comenzar la próxima mesa redonda que se titula El desarrollo de la meteorología en la Argentina, logros y desafíos. Esta mesa redonda va a estar coordinada por Diego Araneo. Buenos días, Diego. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte. ¿Qué tal? Bueno, no sé ahí si se escucha bien. Buen ¿Se día, escucha Diego, ¿cómo bien? te va? Cuando Perfecto. quieras puedes comenzar. Bueno, no solo yo voy a estar coordinando la mesa esta, también van a estar Adrián Yuchechen, a quien reiteramos feliz cumpleaños, porque hoy justamente es su cumpleaños, recién acaba de dar su charla, su trabajo, y ya lo estuvieron varios felicitando por el chat. Y también con Rubén Santos, vamos entre los tres Hola, Rubén, a coordinar la Hola, mesa. ¿cómo te va? bien, bien, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo andas? Bien, bien, un gusto. Muy bien, y pensando en la temática de la mesa, se nos ocurrió oportuno para esta oportunidad, para el Congreso de la AGG, medio como hacer digamos, una evaluación, un diagnóstico de de la situación actual de la investigación meteorológica en el país, del estado de nuestra comunidad científica, de la formación de recursos humanos. Y para ello, bajo estos tres aspectos, dijimos, bueno, sería bueno empezar haciendo como una revisión histórica de cómo se fue desarrollando la investigación meteorológica en nuestro país, para ver cómo llegamos a a la situación actual y bueno, a partir de ese diagnóstico, ver cuáles son las expectativas futuras. Eh, y se nos ocurrió hacerlo bajo tres aspectos. Podrían haber sido más, pero bueno, eh, elegimos, digamos, estos tres. Un aspecto que tenga que ver más que nada con lo profesional, y para ello invitamos al CAMA, Centro Argentino de Meteorólogos, un aspecto en lo académico, referido a la formación de recursos humanos, y la casa de estudios que más trayectoria tiene en la formación de recursos humanos en el país, obviamente es la Universidad de Buenos Aires, y para ello entonces invitamos al Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la UBA, y otro aspecto que tiene que ver con el servicio público que brinda la meteorología y con el desarrollo tecnológico, y en ello el referente principal del país es el servicio meteorológico. Por eso tenemos a tres referentes de estas tres instituciones como invitados oradores en la mesa. Y entonces le damos la bienvenida a Álvaro Scardilli, que es presidente del Centro Argentino de Meteorólogos. Álvaro es licenciado en Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, licenciado en Administración de Recursos Navales de la Universidad Nacional de la Defensa, como dije recién, presidente del CAM, del Centro Argentino de Meteorólogos, jefe del Departamento de Meteorología del Servicio de Hidrografía Naval y del Servicio Meteorológico de la Armada Argentina, representante para América Latina y el Caribe por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, COI, en la Junta Mixta de Colaboración con la OMM, experto regional por América Latina y el Caribe en el Comité Directivo del Sistema Global de Observaciones del Océano, punto focal por Argentina en el panel de cooperación de datos de boyas y en el grupo de observaciones de buques. Le damos la bienvenida a Álvaro. También estará con nosotros Sergio Dazo, que es el director del DECAO, del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la UBA. Sergio es licenciado y doctor en física por la FECEN de la UBA, donde también es director del Departamento de Ciencias de la Atmósfera, como acabo de decir. Postdoc del NASA Goddard Space Flight Center de Estados Unidos, investigador principal del CONICET, fundador y director del Laboratorio Argentino de Meteorología del Espacio, miembro del panel de Space Weather de la OMM, con más de 150 publicaciones en revistas internacionales indexadas de alto impacto. Fue editor del Space Weather Prediction Center de la NOAA y del Consorcio Europeo
Pegasus, e investigador asociado regular del ICTP en Trieste, Italia. Fue investigador invitado en más de 10 oportunidades del Observatorio de París y dirigió numerosas tesis de licenciatura y doctorado. Le damos la bienvenida a Sergio. Y también estará con nosotros Celeste Saulo, que es licenciada en Ciencias Meteorológicas y doctora en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, donde además dirigió el Departamento también de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos en dos periodos, creo, y ejerció como profesora asociada regular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, dirigiendo numerosas tesis de grado, posgrado, becarios, doctorales y postdoctorales. Es investigadora independiente del CONICET, miembro del Comité Directivo Científico del Programa Mundial de Investigación Meteorológica y miembro del Consejo Ejecutivo de la OMM desde 2015. En julio de 2014 fue nombrada directora del Servicio Meteorológico Nacional y en abril de 2018 la Organización Meteorológica Mundial la nombró su vicepresidenta segunda. Así que bueno, le damos la bienvenida a los nuestros tres principales panelistas. Y bueno, ellos nos van a hacer este diagnóstico, esta revisión histórica y a ver estas perspectivas a futuro como punto de partida de esta mesa redonda. Invitamos primero a Álvaro, si quieres poner en nombre del CAM. Perfecto, Bienvenido, muchas Álvaro. gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Diego. Y gracias a todos y a mis colegas también de la mesa redonda por compartir esto y por la oportunidad para el CAM de estar presente y contar un poco su historia y sus proyectos. Bueno, muy bien. Entonces yo rápidamente voy a hacer un repaso, voy a hacer una mezcla entre el repaso de las actividades pasadas del CAM y las actuales y algunos de sus proyectos más importantes. Entonces, el Centro Argentino de Meteorólogos es una asociación sin fines de lucro, es un organismo que tiene personería jurídica ante la IGJ desde el año 71. Fue fundado el 11 de julio de 1969 por los entonces licenciados y algunos alumnos de la carrera de la Universidad de Buenos Aires, con un objetivo principal y fundamental que es el de propender al mejoramiento profesional y científico de la meteorología en nuestro país. Y si uno lee el estatuto de fundación del CAM, están listados una gran cantidad de objetivos, ¿sí? No solamente estos que menciono aquí, pero es como a lo que más nos dedicamos y apuntamos, y algunos de otros temas que voy a ir describiendo a lo largo de esta presentación. ¿Quiénes son los que integramos el CAM? ¿Quiénes son sus socios? Son aquellos que estén relacionados con las actividades profesionales de la meteorología, tanto en sus carreras, particularmente de la academia, de la universidad, o ciencias afines, como por ejemplo son los físicos, los oceanógrafos, ingenieros agrónomos. Tenemos socios de distintas ramas de la ciencia o de otras actividades profesionales que también participan de nuestro centro. Y además, el CAM también trata de generar, ¿sí? Eso es una también de sus principales tareas, generar oportunidades y puntos de contacto de los profesionales de la meteorología con aquellos que los requieran, ¿sí? ¿Y de dónde nos nutrimos entonces de esos profesionales meteorólogos? Y esto lo voy a mencionar brevemente, pero hoy en día contamos con 3 universidades que forman personal o que forman profesionales con título universitario, y sumamos los observadores meteorológicos, que son aquellos que realizan el curso habilitado y avalado por el Servicio Meteorológico Nacional. Esto es importante destacar porque es a partir del cambio de estatuto que fue hace pocos años, creo que
2016, 2017, que hicimos el cambio, se hizo un cambio de estatuto, una revisión, todos los profesionales o todos los trabajadores de la meteorología pasaron a conformar un único grupo dentro del CAM, que antes tal vez estaba más separado separado en categorías. Bueno, entonces estas son las 3 universidades que hoy generan los profesionales. La Universidad Nacional de los Comechingones, que inició en el 2019, actualmente tiene un tercer año en formación, con 30 alumnos en la carrera. Tiene título intermedio de tecnicatura, está en la ciudad de Merlo, en la provincia de San Luis. Tenemos la Universidad Nacional de La Plata, que inició en el 2013, con su primer egresado en el 2018, tiene entre 200 y 250 alumnos aproximadamente, en todos los años distribuidos. Al momento, 4 egresados de la licenciatura, y tiene mayor cantidad de egresos de la tecnicatura, también tiene este título intermedio. Y de la Universidad de Buenos Aires lo dejo ahí sin mucha información para después que lo mencione Sergio, sin tecnicatura al momento y con la fecha de inicio, por supuesto, la carrera más antigua desde 1952. En cuanto a la distribución de socios del CAM, en 1969 comenzó con 78 socios y en términos generales, por lo menos en los últimos 5 o 6 años, ha tenido vaivenes, pero se ha mantenido en general en un número relativamente estable en torno de los 170, hoy por suerte 181 socios. Nuestra última socia se incorporó hace muy pocos días, oceanógrafa también, así que tenemos incorporaciones de distintas carreras. Bueno, como les comentaba anteriormente, el CAM es interlocutor entre los profesionales de la meteorología con instituciones del ámbito privado y la gestión pública, los medios de comunicación y la comunidad en general. El CAM es receptor de muchos pedidos de contacto para los medios de difusión, para los canales de televisión, programas de radio de todas las provincias, de muchísimas ciudades. Tratamos de dar respuesta a casi todos los pedidos y tratamos también de contactarlos con aquellos profesionales que son especialistas en los temas que son de interés para un determinado momento. Siempre que ocurre eventos meteorológicos importantes, es el tema que quieren tratar los medios y tratamos de esa manera de comunicarlos con el mejor especialista que podamos encontrar entre nuestros socios. Forma parte de la FLISMET y de la IFMS, que son los 2 foros regionales y globales más importantes que agrupan a las sociedades meteorológicas. La FLISMET es la Federación Latinoamericana, Iberoamericana, perdón, también incluye a Portugal y España. En este momento el presidente pro tempore de la FLISMET es español. Y el Foro Internacional de Sociedades de Meteorología, que hace 4 años ¿sí? ya adoptó un estatuto y una conformación legal y un registro legal de la federación. También somos parte muy activa a través de un representante en su comisión directiva, que es Oscar Frumento. Él representa a la región 3 por Sudamérica, pero además participa como representante del Centro Argentino de Meteorólogos en ese foro. Bueno, ¿qué hizo el CAM y qué es lo que proyecta hacer? Y acá entonces voy a ir mezclando historia con presente y futuro. Y el primer tema que les traigo, y que es un poco un viaje en el tiempo, a un tiempo muy cercano, aunque las fotos están en blanco y negro, es de hace muy poco tiempo. Me gustó estas 2 recortes, uno es de página 12 y el otro es del cable, que es de la publicación de la facultad de la UBA, de la FECEN,
que es haber participado activamente en ese reclamo o en esa búsqueda de tener un servicio meteorológico más profesionalizado, en manos de personal idóneo, en manos de personas absolutamente dedicadas a la meteorología y a la función pública. Así que, por supuesto que esto es mérito de sus trabajadores y de quienes llevaron adelante esta búsqueda de ese cambio en el SMN, pero yo todavía ni siquiera estaba en el CAM, pero sé que es el centro que tuvo una activa participación en estos cambios y en estas búsquedas de nuevos rumbos, que es hoy en día lo que tenemos y que por supuesto Celeste les va a contar. Bueno, y entonces ahora también una mezcla de pasado y futuro, los congresos argentinos de meteorología, el primero en 1970, ¿sí? Que fue en la ciudad de Buenos Aires, y aquí les remarqué los últimos 3 congresos, porque lo que queremos destacar es que desde el año 2012 lo que se propuso es que el Congreso dejara de ser siempre con sede en la ciudad de Buenos Aires y empezara a viajar por ciudades del país. En el 2012 fue organizado en Mendoza, en el 2015 fue en Mar del Plata y en 2018 en Rosario. El próximo congreso va a ser el año que viene, debería haber sido este año, por obvias razones no se pudo organizar, va a ser el año que viene en la ciudad de Buenos Aires por las cuestiones de organización que nos impiden viajar para coordinar y organizar un congreso en otra ciudad. Pero es intención del CAM mantener esta rutina de cada 3 años hacer el congreso en distintas ciudades y llevar las ciencias de la atmósfera y de las áreas y de las disciplinas afines a otras ciudades. Dentro de poco van a estar empezando a recibir las primeras informaciones respecto al congreso del año que viene, totalmente multidisciplinario, con muchas ideas nuevas, con muchos temas nuevos. Hay un grupo increíble trabajando en la organización del Congreso, bajo la presidencia del comité organizador de Federico Robledo y Diego Moreira, un meteorólogo y un oceanógrafo, organizando el próximo Congreso del CAM. Bueno, el otro gran, la otra gran parte de suma relevancia que tiene el CAM es su revista científica, meteorológica, sin acento, sin la tilde, porque hace alusión a la primera publicación de Aristóteles respecto de las ciencias y de las observaciones que se realizaban de lo que flota, decía en su introducción. Esta publicación está disponible desde el año 1970, fue la primera en idioma castellano y es una de las pocas que está en el alto grado de desarrollo y evolución. Hoy en día está indexada en todos los sistemas internacionales, con todas las certificaciones y reconocimientos, para que todas sus publicaciones sean de la mayor divulgación posible y también sean útiles para los investigadores que publican en esta revista y que sea de valor para ellos también por la referencia en estos índices internacionales. Aquí lo que les muestro es el último volumen del mes de junio, hace muy poquito, el volumen 46, el número 2, con los temas principales que se han publicado. Se puede publicar también en inglés y en portugués, porque tenemos convenio también con la revista de la Sociedad Brasilera de Meteorología, entonces aceptamos publicaciones y ellos aceptan también en castellano. Y por supuesto en idioma inglés para aquellos que quieran hacerlo de esa manera. Y estamos trabajando actualmente con la Universidad Nacional de La Plata para acceder al sistema de indexación de DOI, para que así mejore aún más la visibilidad de nuestra revista. Bueno, y el tema principal
que creo que hace al trabajo de los profesionales de la meteorología en nuestro país es la necesidad ya indiscutida de una ley, ¿sí?, que establezca quiénes y cómo hacen su trabajo aquellos que hablan de meteorología en nuestro país. Y esta es una ley o un proyecto de ley, ojalá fuera una ley, es un proyecto de ley que tiene un altísimo nivel de consenso en toda la comunidad. Se discutió allá por el 2016 y 2017, durante muchos meses se armaron mesas redondas, mesas de trabajo, intervinieron las asociaciones gremiales, intervinieron los profesionales de la meteorología de todo el país, del exterior, por mails, por todos los llamados telefónicos. Todos los medios, agotamos todos los medios de consulta para que todo el mundo pudiera opinar, y de hecho hicimos correcciones en el texto, hicimos ajustes, fue un trabajo, la verdad que bastante pesado por el nivel de detalle, pero fue muy enriquecedor. La idea es que esta no sea una ley que limita, sino que al contrario, que genera oportunidades para aquellos que se han formado como meteorólogos, porque de ningún modo limita la posibilidad de difundir la meteorología y de hacer llegar y de hacer conocer por cualquier persona la meteorología, pero sí lo que hace es establecer quiénes son los que generan esos productos, de quién hace falta un aval, de quién hace falta una firma o un reconocimiento o un título que certifique y que avale ese trabajo. Así como los títulos universitarios tienen sus alcances, y a uno le dicen hasta dónde puede hacer, y todas las carreras profesionales tienen, o la mayoría tienen, sus sistemas que identifican cuáles son las acciones que pueden llevar adelante. Eso es lo que pretendemos también para nuestra profesión. Es muy importante, todos conocemos, podemos mencionar infinidad de casos de gente que habla y opina sin saber absolutamente nada de meteorología, y que muchas veces genera miedo en las personas, genera preocupación, falsas alarmas, y son temas realmente muy sensibles por los que atraviesa la sociedad muchas veces, que tienen que ver con el impacto de la meteorología en las ciudades, en la sociedad. Entonces creo que ahí hay un punto de inflexión que no podemos evadir. ¿En qué estado estamos hoy en día con este proyecto de ley? Como les mencionaba, aquí una captura de pantalla. Fue presentado por la senadora Krexel por Neuquén, la senadora nacional. En este momento está en la mesa, ya está en mesa de entrada, ya pasó por mesa de entrada, ya fue asignada la Comisión de Legislación General. Desafortunadamente no se han reunido todavía para tratar este tema los asesores de los senadores. Se volvió a presentar porque este proyecto de ley ya tenía media sanción de diputados, pero al no tratarse el anteaño pasado por cuestiones eleccionarias, y que el Congreso muchas veces tiene sus tiempos, no se trató en la Cámara de Senadores y no se pudo obtener la media sanción que nos faltaba. Realmente estuvimos muy cerca, tan cerca que les cuento la última anécdota. Fue la última reunión que fuimos donde iba a ser tratado el tema y iba a pasar a la Cámara de Senadores. Quien presidía la Comisión de Legislación General en Senadores tuvo un accidente de tránsito yendo a la reunión de Legislación General y no se trató el proyecto. Y ya después no dieron los tiempos porque venían las elecciones presidenciales, y bueno, el Congreso dejó de reunirse y de sesionar. Pero tan cerca estuvimos como esa anécdota. Esperemos que ahora que tenemos un documento sumamente sólido en cuanto a las cuestiones legales y de detalles que ya hicieron los senadores y diputados en su momento, tenga un tratamiento más rápido una vez que ingrese en el sistema
que se empiece a llevar adelante las reuniones de la Comisión de Legislación General. Para llevar adelante esto hemos recibido la ayuda y el apoyo de innumerables personas del ámbito científico, profesional, académico, de todos los organismos relacionados con la meteorología, así que infinitas gracias a todos. No voy a nombrar a ninguno porque seguro me voy a olvidar de alguien, entonces prefiero hacer ese agradecimiento en general. Bueno, y el último tema que les voy a contar es el último proyecto que ha asumido el CAMP, un poco motivado por los recurrentes pedidos de información de meteorólogos, de cursos de meteorología, de formación meteorológica que hay en muchísimas ciudades de nuestro país. En el mapa de la izquierda, bueno, pueden ver por supuesto los 3 centros que les mencionaba de formación académica de grado universitario, y el relevamiento que hicimos en el 2019 de los profesionales meteorólogos que hay disponibles por provincia, sin considerar aquellos que trabajan en oficinas del Servicio Meteorológico y sin considerar la masa crítica que hay en Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Y como ustedes pueden ver, esto puede llegar a estar desactualizado en números más o menos, porque fue en el 2019, pero no va a ser tan alejado de esta realidad. Y como ustedes pueden ver, hay 10 provincias, ¿sí? Si contamos Cava, la Ciudad Autónoma, Provincia de Buenos Aires, tenemos 12 lugares, ¿sí? Donde tenemos concentrados los meteorólogos, y en algunos lugares hay 1 o 2 y tal vez ya estén jubilados, o retirados o ya sin actividad profesional. Realmente nos faltan meteorólogos en muchísimas provincias que realicen trabajos o tareas profesionales, porque después tenemos los meteorólogos que pertenecen a las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional, o que puedan, o algún meteorólogo de Ciudad de Buenos Aires o de la provincia o de alguna otra provincia que viaje, que haga algún trabajo, pero hay mucho espacio todavía por cubrir. Entonces lo que hemos iniciado desde el CAM es comenzar a reunirnos virtualmente con algunos municipios que estén interesados en generar o una convocatoria de un estudiante avanzado que, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Comechingones hay gente de Santa Fe, de Santiago del Estero, de Córdoba, estudiando, que quieran proponerles que una vez que se reciban, regresen a trabajar a sus ciudades, a sus provincias, en un cargo generado por ese mismo organismo, o que genere las oportunidades de trabajo para que esa persona se desarrolle profesionalmente. O que también esos municipios importantes o que tengan recursos quieran becar a alguno de sus empleados municipales, o quieran generar alguna convocatoria de alguna ayuda, una beca económica, para que vayan a estudiar alguno de estos 3 centros de formación, con el compromiso que ellos generarán de algún modo, de que regresen a sus ciudades de origen y puedan, de esa manera podamos empezar a completar provincias con presencia de profesionales meteorólogos trabajando en todas y cada una de ellas. Es un proyecto a muy largo plazo, que al momento solo hemos avanzado en una primera reunión con el jefe de gabinete de la Municipalidad de Rosario, que se han mostrado interesados en participar en algún proyecto similar. Saben, nosotros le compartimos información de que hay un estudiante de Rosario que está, por ejemplo, en San Luis estudiando la carrera, que es alguien a quien se podría contactar eventualmente. Tal vez también haya otros en La Plata o en la UBA. La idea es tratar de generar profesionales meteorólogos en todas las provincias y tener, por supuesto, ese regreso a sus lugares de origen para generar este avance de nuestra profesión en todo el país. Álvaro, 2 minutitos finales, ¿eh?
Ah, Ya ya estamos, estamos. bueno. Sí, Muy sí, bien. ya estamos. Les Pero- dejo nuestros puntos de contacto, el mail, la página, nuestras redes sociales. Si nos quieren contactar, tienen cualquier duda o quieren llegar a nosotros, desde ya que siempre estamos dispuestos a escuchar y a aceptar, digamos, cualquier comentario o lo que haga falta, estamos al 100% disponibles. Gracias. Perfecto. Vamos a dar entonces la bienvenida a Celeste Saulo por el servicio meteorológico. Bienvenida, Celeste. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación a este espacio y bueno, creo que es una mesa muy oportuna. Si me permiten, ya voy a estar compartiendo pantalla. Esperen que, como siempre, esto siempre se porta mal a veces. A ver si ahí aparece, no me está apareciendo. A ver, aguárdenme un segundito, por favor, así no tengo que, si no voy a cerrar todo para que no, así puedo compartir toda la computadora, pero va a ser un lío. Sí, no hay problema. Bueno, cuando el tiempo es lo que falta, uno se pone poco eficaz. A ver si vamos por acá. A ver si tengo suerte ahora. Ahí está, sí. Bueno, espero que la estén viendo, la pongo en modo presentación. Sí, perfecto, ahí se ve perfecto. ¿Se ve A bien? ver, en modo ¿La ven en modo presentación. presentación? ¿O Todavía no, pero a ver si se actualiza. ¿Ahí? Ahora sí. Ok, bueno, esta charla, entonces les agradezco la invitación a este espacio. La preparamos con la doctora Campetela, que también tiene un rol muy importante dentro del servicio meteorológico, es directora nacional de pronósticos y servicios a la sociedad. Y básicamente les vamos a contar un poquito la historia del servicio meteorológico y los desafíos que hemos tenido que atravesar históricamente en materia de datos, modelos, conocimiento, comunicación, y tratar de dejar algunas reflexiones finales para, para alentar el debate, ¿no? Este primer slide de alguna manera muestra las distintas dependencias o los hitos, si se quiere, de la historia del Servicio Meteorológico Nacional desde su creación en el año 1872 en Córdoba como Oficina Meteorológica Argentina, siendo el tercer servicio meteorológico del mundo. Desde entonces, lo que marca este slide, y no lo voy a ir a pasar en detalle, pero simplemente para que observen las migraciones que ha tenido en cuanto a su dependencia, ¿no? Arranca en el Ministerio de Justicia, pero bueno, en el año 1872 no había muchos ministerios. Luego rápidamente se inscribe en Agricultura hasta el año 45, en que pasa a la Secretaría de Aeronáutica, lo cual tiene mucho que ver con la importancia de la aeronáutica en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, digamos, y luego vuelve en el 54 a Agricultura y en el 57 vuelve a Aeronáutica. Es decir, nos hemos movido entre estos dos ámbitos, transporte, por decirlo de alguna manera, y agricultura. Hasta que con el golpe de Onganía en el 66, quedó en el ámbito de la Fuerza Aérea Argentina, y no fue sino hasta el 2007, como contó Álvaro, que se logró mediante el compromiso de toda la sociedad, de toda la comunidad que nos convoca hoy, pasar a hacer una actividad civil dentro del Ministerio de Defensa. Esa historia, digamos, también está atravesada por enormes cambios disciplinares que este slide de alguna manera intenta esquematizar, ¿no? La escala de tiempo es completamente
extraña, digamos, pusimos un corte entre lo que fue la fundación y el 66, el golpe, digamos, después lo que fueron los 40 años que transcurrieron entre el 66 y el 2006, cuando se da el pase en diciembre de 2006, ya es nombrado interventor el doctor Chapesoni, y después la década que siguió, y bueno, y cómo estamos ahora. ¿Qué estamos queriendo mostrar en este slide? Digamos, básicamente el servicio meteorológico tiene dos patas, una que es el monitoreo, las observaciones, y la otra que es el pronóstico, ¿no? Desde aquellos momentos fundacionales, lo que quiere mostrar este slide es cuántas actividades se han sumado a el quehacer natural de un servicio meteorológico. Si vamos a la primera foto, digamos, que muestra un abrigo meteorológico convencional, el servicio arranca pura y exclusivamente haciendo actividades de monitoreo. Así arranca. Y ustedes recordarán, digamos, que los pronósticos aparecen mucho después, ya en el siglo siguiente, digamos, y se empiezan a hacer más sólidos y más robustos después de los años 50, 1950. Entonces, por eso tenemos estas dos grandes familias acá, la del monitoreo y su evolución, y la del pronóstico y su evolución. En lo que es la disciplina, digamos, hay grandes hitos, que es, por supuesto, la aparición de los globos sondas, con las comunicaciones de radio, también en el contexto de la guerra. Los radares también tienen que ver con los avances posguerra, en los años 60. Las estaciones automáticas aparecen también en la década del 70. Los satélites empiezan en la década del 80. Y el modelado, que es la base para la generación de pronósticos, digamos, alcanza una cierta madurez en los 70 y empieza a expandirse gracias al desarrollo tecnológico de computadoras y, por supuesto, de conocimiento, para alcanzar digamos, la jerarquía tecnológica científica que tiene hoy. Entonces, lo que vamos viendo en este degradé es que con la aparición de distintas estrategias de monitoreo, los pronósticos también van variando, ¿no? Y los pronósticos que empiezan con 1 o 2 días, luego se extienden a 1 semana, para luego ir pasando a 2 semanas. Aparece la provisión de alertas, que es un tipo de pronóstico que yo diría que en el servicio meteorológico nace en los 90 aproximadamente, pero bueno, no alcanza el estilo que tienen hoy en día, sino hasta este siglo. Y después ya tenemos el desafío de lo que son las previsiones a varios meses, ¿no? Si me vuelco, digamos, a las políticas públicas, que era un poco el objetivo de nuestra intervención en esta mesa, están señaladas ahí con los bloques celestes las acciones más, digamos, claras desde el punto de vista de la política pública de Argentina para fortalecer algunas cuestiones. Entonces, por ejemplo, la radarización en Argentina está asociada al CINARAME, arranca en 2010. Bueno, CONAE tiene un rol fundamental en todo lo que es lo espacial y los satélites con fines meteorológicos y no meteorológicos. Y el servicio meteorológico ha tenido su mayor fortaleza en todo lo que fue la beta del pronóstico, ¿no? Y podemos detectar, digamos, acciones concretas en lo que es la provisión de pronósticos, y nuestro último gran logro, que yo diría tienen dos componentes. Una es el sistema de pronóstico por ensambles, que corremos en un sistema de muy alta resolución, el más grande de Argentina, donde agregamos valor respecto de cualquier producto global, y creo que esa es una diferencia muy, muy importante. Y el sistema de alertas, que tiene su base en un proyecto interdisciplinario que llevamos adelante con la universidad, con el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, y que hoy se llama Sistema de Alerta Temprana, y fue lanzado en noviembre de 2020 con toda una mirada innovadora que tiene que ver con la inclusión de los usuarios en la generación de los servicios. Y no podemos soslayar nuestros servicios climáticos, que los hacemos coordinados a nivel regional con países del sur de América del Sur.
Lo que quiero marcar es que si ustedes miran este slide a la izquierda, cuando arranca el servicio meteorológico, y solo tenía estaciones convencionales, y miran la punta derecha de este mismo slide, lo que van a ver es que tenemos un incremento exponencial en la complejidad de la tarea, ¿no? Y eso es el desafío, de alguna manera, que venimos a compartir con todos ustedes. A ese desafío hay que agregarle la cuestión territorial, ¿no? Que es hermoso tener un país grande, como es Argentina, que implica, obviamente, una inversión de recursos muy, muy grande. En estos distintos mapas, lo que ustedes pueden ver son actividades que tiene asignadas el Servicio Meteorológico Nacional, que a veces no se conocen, más allá del pronóstico a la ciudadanía, nuestra presencia en Antártida, en 6 bases antárticas de manera permanente. Somos responsables del pronóstico marino, de la meteorología marina sobre la Metaria, que es el mapa de la derecha, ven que es enorme el área, y también somos responsables, somos centro de avisos para las cenizas volcánicas en todo el área que ven en el mapa de la izquierda. Entonces, desafíos presentes y futuros. Este slide lo que intenta es, de alguna manera, de manera muy, muy aglomerada, contarles que los desafíos se dan en varios frentes. Tenemos desafíos en relación con las observaciones, lo que hace a su cantidad, a la calidad, a la diversidad de fuentes, a la accesibilidad. Por supuesto a los pronósticos que van de lo global a lo local, hay que agregar valor sobre los modelos globales, lo cual no es trivial, el problema de la resolución, búsqueda siempre de más alta resolución, los errores de los modelos, el trabajo con ensambles, la incertidumbre, cómo manejar todo eso a los fines de proveer servicios que son a usuarios, a un público general, a los sectores productivos. Y la nube que está atrás, más allá de que los meteorólogos no podemos ver siempre adentro de una nube, tiene que ver con que todo eso tiene que estar sostenido, soportado por la tecnología, la investigación y ni qué hablar, el fortalecimiento institucional. Y ahí aparecen entonces más desafíos. Estos son los desafíos que yo les comparto desde el punto de vista disciplinar, pero de luego está cómo ponemos en acción y cómo resolvemos esos desafíos. Y bueno, es imposible gestionar o llevar adelante un organismo público si no hay recursos humanos y no hay recursos presupuestarios. Esta es la foto del personal tal como lo teníamos al 28 de febrero de 2021, el servicio meteorológico, para cubrir ese enorme territorio que tenemos y que ustedes vieron, cuenta con 1049 agentes. Pero hay algo que quiero destacar de cómo está conformada esta planta, y es que de ellos, 702 son técnicos, es decir, son observadores meteorológicos, observadores o observadoras. Quiere decir que con esta planta de personal es muy difícil, digamos, que pensemos en la reformulación, innovación e inclusión de todas las tecnologías que les marqué, porque en realidad tenemos toda nuestra capacidad en el despliegue territorial a través de las acciones que llevan adelante nuestros observadores y observadoras, pero si ven la inserción disciplinar, digamos, de la académica, tenemos 7 ingenieros en todo el servicio meteorológico, ¿sí? 10 profesionales científicos de las ciencias sociales, 31 informáticos, 35 digamos, personas con su formación en ciencias de la atmósfera y afines, y aparte hemos contado los pronosticadores porque están atravesados por una diaria, digamos, que es la provisión del servicio, que deja poco margen para la innovación. Entonces, me parece que este es un tema clave, porque es un cuello de botella si queremos pensar en los desafíos de innovación. Bueno, otro tema clave es comprender, compartir la idea de que hay que generar conciencia social del valor de la información meteorológica. ¿Y qué quiere decir esto, no? Ahora se habla mucho de cadenas de valor, y es importante poner el acento ahí. Los servicios meteorológicos y climáticos solo generan valor económico o social si intervienen en el proceso de toma de decisión.
Es decir, un pronóstico perfecto puede ser un hecho genial para un meteorólogo o para una meteoróloga científica, pero la realidad es que si no interviene en la cadena de decisión, no vale nada. Entonces, este es un desafío que tenemos también como comunidad, que exista el recorrido completo de la cadena de valor y que la decisión que se toma con el pronóstico pueda eventualmente aumentar la productividad o disminuir los riesgos. Un ejemplo, podríamos dar muchos otros. El 12,3% de lo que produce la agricultura está totalmente dominado por el clima. Si ustedes piensan en la producción agropecuaria de nuestro país, estamos hablando de miles de millones de dólares. Son sumas de ese orden de magnitud, cuando el presupuesto del Servicio Meteorológico Nacional no llega a los 15 millones de dólares. Entonces, hay algo ahí que si queremos realmente balancear y estimular para ganar más recurso y productividad, tenemos que pensarla de otra manera. Y ni que hablar el valor en términos de vidas humanas, sus hogares, las fuentes de trabajo. Así que ahí ponemos un llamado de atención, que creemos que la comunidad se debe un debate de cómo debemos mejorar todo este tema. Y acá viene este esquemático que a nosotros nos gusta porque es el que dio el sustento a nuestra propuesta de nuevo sistema de alerta temprana. Porque lo concebimos de esta manera, como ciencia orientada a la producción de servicios, ¿no? Para enganchar mejor el núcleo académico con el núcleo de la generación de productos y servicios y con los usuarios. ¿De qué manera? Si me permiten, vamos a recorrer juntos un poco esta figura, que la vamos a recorrer desde el extremo verde, que tiene que ver con lo que ya mencioné, ¿no? Un servicio meteorológico necesita una infraestructura observacional, una serie de datos, que van a entrar en un sistema de procesamiento, va a producir el conocimiento, va a generar estos modelos de altas capacidades y de representatividad física, con estrategias numéricas diversas, generación de pronósticos por ensambles, lo cual a su vez va a generar la necesidad de supercómputos, de gestión de grandes volúmenes de datos, de inteligencia artificial, pero todo esto no puede ser tomado por un usuario, una persona del común de nuestra sociedad. Esto tiene que caer sí o sí en un subgrupo de usuarios especializados. ¿Quiénes serían esos usuarios especializados? Bueno, podrían ser desde los pronosticadores, hasta científicos sociales, hasta diseñadores de sistemas, es decir, personas con la capacidad de generar postproductos que sean usables, que comprendan el grado de captación por parte de la sociedad y de los sectores de qué necesitan, que puedan diseñar interfaces web, que comprendan la percepción, y recién ahí se llega a todos los usuarios. Ahora, producto de este trabajo de arrancar en usuarios especializados y llegar a todos los usuarios, está claro que hay un involucramiento, una interacción con los usuarios que está marcada por la rama gris oscura o azul, que tiene que ver con el codiseño, lo que nosotros denominamos codiseño. O sea, hoy por hoy no podemos pensar en desarrollar algo si no estamos codiseñándolo con quienes lo van a emplear, digamos. No hay manera de hacerlo de otra forma, ¿no? Y entonces acá entran en juego distintas ciencias con sus metodologías, los usuarios con sus competencias, las políticas de datos, cómo se comparte la información, bajo qué restricciones, con qué herramientas comunicamos. Todo, al fin y al cabo, para retroalimentar el sistema científico, que tiene que establecer prioridades, orientar sus proyectos y definir qué impacta, qué es importante, qué tiene calidad, qué tiene relevancia, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Para terminar un poco esta mirada de cómo se articula lo que hacemos nosotros con las políticas públicas, acá vemos un slide donde tenemos en una esquina al servicio meteorológico y su interacción con la sociedad. ¿Cómo lo hace? Hay instancias intermedias. Por un lado tenemos todos los sectores productivos, ahí están esquematizados desde el transporte, la infraestructura, gestión de recursos hídricos, la energía, el agro, la salud, la meteorología urbana. Esos son los sectores a los cuales miramos.
Y las políticas públicas son imprescindibles porque generan los instrumentos que nos permiten entrar en diálogo con la sociedad. ¿Cuáles son esos instrumentos? Bueno, tenemos el Gabinete Nacional de Cambio Climático, el SINAGIR, que es el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo, los gobiernos provinciales, locales, los sectores humanitarios. Todo eso es lo que nos permite realmente impactar en la sociedad. Esas políticas públicas se tienen que amalgamar en este esquema complejo que estamos mostrando acá. Entonces, para terminar, quería dejar esta reflexión, que uno de los grandes desafíos es que podamos tener una visión compartida, digamos, ¿no? Esa misma visión que en algún momento llevó al CAM a entender que teníamos que hacer todo lo posible para que el Servicio Meteorológico fuera un organismo civil, para la academia se involucró, la ley profesional nos impacta a todos, el DSMN se involucra con el CAM y la academia también, la pregunta es cómo pensamos que será la provisión de servicios meteorológicos, oceanográficos y medioambientales en los próximos 10 años. Y no creo que nadie de manera aislada pueda discutir este problema, que es amplísimo. Y que deberíamos tener una visión compartida para ir todos más o menos para el mismo lado, ¿no? Y el rol que va a asumir el sector académico, la universidad, el sector científico-tecnológico, como es el caso del Servicio Meteorológico, y otros actores. Porque en definitiva, nosotros lo que tenemos que hacer es dar las respuestas a la sociedad. Si no tenemos ese norte claro, es probable que perdamos de vista nuestro rol. Y dejo escritas estas reflexiones finales. Para mí tenemos una enorme oportunidad en la medida que el sistema científico-técnico siga fortaleciéndose como parte de la política de Estado. Somos un actor de ese sistema con enormes vacancias, se las mostré algunas de ellas, pero a la larga tenemos responsabilidades con la sociedad. Y la universidad, así como la academia, tienen roles indelegables en la formación de recursos humanos, su capacitación continua, su anclaje territorial. Y bueno, estamos pensando en responder esas preguntas que tiene la sociedad, esas necesidades, y las respuestas no están en ningún silo. Deben codiseñarse. Así que los invitamos a reflexionar estos temas, a tenerlos en cuenta, y les agradezco muchísimo esta oportunidad de compartir con ustedes esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Celeste, y justamente, bueno, terminaste justamente hablando sobre la formación de recursos humanos, en cuál se nutre el servicio meteorológico, y entonces al respecto vamos a darle paso a Sergio Dazo, director del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, quien nos va a hablar justamente sobre ese aspecto, sobre la formación de recursos humanos. Bienvenido, Sergio. Bueno, muchas gracias Diego, Adrián y Rubén por permitirnos participar en esta mesa tan interesante al Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. En particular, también es un placer, quería mencionar en particular que es un placer compartir esta mesa con Celeste y con Álvaro. Y bueno, entonces, como decía Diego, lo que voy a hacer yo en esta presentación que hemos preparado junto con la directora adjunta del departamento, con la doctora Viviana Cerne, es mostrar un poco la historia desde la perspectiva de nuestro departamento, de la perspectiva de la UBA, para lograr hoy todos estos números que mostraba, por ejemplo, Celeste, que están formando desde el punto de vista profesional al servicio meteorológico, y otros tantos números que mostraba Álvaro, que están formando parte de la comunidad de la meteorología en la Argentina, profesionalmente en diferentes ámbitos. Cómo logramos en la Argentina llegar a este punto en donde estamos. Entonces, para comenzar, quería mencionar que Argentina fue el primer país de habla hispana que llevó la formación de profesionales de la meteorología a la universidad. Esto es muy importante porque esa profesionalización de esta disciplina en términos de la formación específica que requiere de calidad para llevarse a cabo con calidad, fue muy importante, y la Argentina
fue el primero, pionero en este camino. Pero cómo continuar con éxito este camino es justamente uno de los grandes desafíos y lo que nos convoca en esta mesa. Y entonces yo creo que conocer y analizar nuestra propia historia es indispensable para poder tomar buenas decisiones y seguir avanzando con éxito. Entonces lo que voy a hacer es revisar un poco la historia, en particular la historia de la universidad, en términos de la meteorología. Entonces, para poner un hito original, pionero, que fue en el año 1870, es cuando por primera vez se incluyen contenidos de meteorología en cursos de física en la Universidad de Buenos Aires. Estos contenidos eran parte de cursos específicos de física, pero ya la meteorología estaba presente desde este año. Luego, en el año 1948, se formaliza una necesidad de formar profesionales desde la academia de recursos humanos, y en particular desde tanto el Servicio Meteorológico Nacional como de las Fuerzas Armadas, se especifica esta necesidad y se genera una Escuela Superior de Meteorología de la Nación. Esta es la carta que fundamenta esa necesidad de crear esa carrera de meteorología. Luego, en el año 1952, se empiezan a incorporar especializaciones en ciencias meteorológicas en la facultad, y se articula entre el Servicio Meteorológico y las Fuerzas Armadas este grupo de instituciones que formaban meteorólogos en la Argentina. De hecho, desde la facultad se empiezan a dictar diferentes cursos en el año 1953. Estos cursos se dictaban en la sede Perú, en la sede anterior de la universidad, y en el año 1957 entonces comienza a organizarse el Departamento de Meteorología en la facultad para formalizar ya con un núcleo más sólido y más formal y con una identidad propia a las carreras de meteorología en la UBA. Entonces, mientras tanto, entre 1957 y 1961 se llevaron a cabo 2 o 3 proyectos insignia en cooperación entre la universidad, los grupos de meteorología de la universidad y el Servicio Meteorológico y las Fuerzas Armadas, y en particular uno de los grandes proyectos es la Operación Granizo, que justamente se desarrolló poniendo foco en Mendoza, hasta que en 1958, esto fue un rango, en 1958 se crea, luego que se había empezado a gestionar y articular, se crea el Departamento de Meteorología, y la primera carrera de la licenciatura en Meteorología, que se aprobó por Consejo Superior de la Universidad en el año 1957. En el mismo año que se genera el departamento y se genera la licenciatura, la Organización Mundial, disculpen, se me está disparando solo el pasador de... La Organización Mundial de Meteorología designa a la UBA como la componente universitaria regional, entonces es efectiva desde 1965 y recién se formaliza este año. Luego les voy a comentar algunos detalles sobre esta situación, pero se siguió desarrollando desde el año 1965 hasta la actualidad este rol de formación de recursos humanos en el área regional de la Organización Mundial de Meteorología. Por otro lado, en el año 1960 se genera el programa de becas para licenciatura de meteorología para atraer estudiantes. En particular, Eugenia Calnay fue una de las primeras becarias de este programa de becas. Luego voy a hacer algún énfasis en Eugenia como uno de los protagonistas principales de la meteorología en la Argentina, en nuestro país. Y en el año 1962 el departamento se muda desde la sede de Perú hasta el pabellón 1. En el año 1963 comienza a existir un programa de profesores invitados de primer nivel mundial, en particular el doctor Fujita de la Universidad de Chicago, que recibe el nombre de Fujita, es una de las escalas de tornados actualmente, para entender la relevancia de la categoría de los profesores invitados que tenía el departamento en esa época.
Y luego en el año 1966 viene la Noche de los Bastones Largos, donde hay un gran vacío de diferentes departamentos de la facultad, y en particular el impacto sobre el departamento de meteorología fue muy grande, ya que, por ejemplo, varios grupos de investigación abandonaron la universidad en ese año, pero en particular los 4 exdirectores y el director de ese momento del departamento dejaron la facultad. Cabe mencionar que en este periodo hubo un gran crecimiento de la meteorología en todo el país, fue una de las pendientes más altas, yo creo, en la historia, y eso resultó, a mi criterio, del estrecho vínculo que había y la armonicidad que había entre el servicio meteorológico y la facultad. Es decir, ese feedback entre el servicio meteorológico y el formador de recursos humanos se retroalimentaba y generaba todo este gran crecimiento abismal de la meteorología en esa época. De hecho, una de las componentes principales que hubieron también en esta profesionalización de la meteorología desde la universidad fue uno de los legados que dejó Rolando García en la facultad, que no solamente para la meteorología, sino para todas las carreras de la facultad, trató de formar recursos humanos con docentes que generaran el conocimiento. Es decir, digamos, la mayoría de los docentes eran dedicación exclusiva, y la idea que se intentaba poner en desarrollo era que los profesores y los docentes que enseñaban y formaban estos profesionales eran los investigadores que habían forjado ese conocimiento, y esas clases no eran simplemente traducir un libro que el docente leía que había escrito algún otro investigador, sino que sí era también parte propia de volcar ese propio conocimiento en sus estudiantes. Luego de la Noche de los Bastones Largos, antes de pasar a luego, quería hacer una breve reseña de 2 personas que yo creo que son si no son las dos, de las 2 que hay que seleccionar seguro en la meteorología de la Argentina. Una es Eugenia Carnay, que, como decía recién, fue una de las primeras becarias del programa de becas, y ella misma manifestó que si no hubiera sido por ese programa de becas, quizá no hubiera podido finalizar esta carrera o comenzar esta carrera, y hubieran perdido la Argentina uno de sus principales investigadores y docentes de relevancia mundial. Ella egresó en 1965 en Argentina y se doctoró luego en MIT, egresó en MIT también, y logró su PhD en MIT. Tuvo un doctorado honoris causa en la universidad, tuvo uno de los premios más importantes para la meteorología que da la OMM en el año 2009, y ha publicado uno de los papers más citados en geociencias, así como infinitas otros logros que hacen que Eugenia sea reconocida en todo el mundo en el ámbito de la meteorología. Y por otro lado, Rolando García se formó en la UCLA desde fines de los 40 hasta los 50, y luego regresó a la Argentina con esa formación en meteorología de este gran centro de formación de Estados Unidos, y fue profesor y director del Departamento de Meteorología, también fue director del Servicio Meteorológico, fue decano de la facultad, vicepresidente del CONICET, secretario de la Organización Mundial de Meteorología, de ICSU, que es uno de los organismos que nuclea las diferentes disciplinas a nivel mundial, científicas, también doctor honoris causa de la universidad, y en particular en nuestra facultad ha sido reconocido con el nombre del Pabellón 1, así como infinitos otros antecedentes. Entonces eso también para marcar el gran quiebre que hubo en el 66, porque ambos, tanto Eugenia como Rolando, fueron 2 personas, entre muchas otras, que abandonaron el departamento de meteorología. Pasando entonces a luego del 66, entonces en el 71, tratando de abarcar un poco el aspecto profesional de la formación de los meteorólogos, se crea la tecnicatura en la facultad con una orientación bien aplicada. Luego, en el año 1974, se realiza la primer gran modificación general del plan de estudios en la licenciatura,
principalmente ampliando las áreas de especialización y ampliando el horizonte de las diferentes especialidades, porque el mundo también empezaba a generar más subdisciplinas dentro de las ciencias de la atmósfera, y entonces la Argentina se adapta en esta primera etapa, incorporando en particular algunas materias más optativas para permitir esa amplitud. En el año 1986 hay una mudanza nueva, debido a que ya el espacio que tenía en el pabellón 1 quedaba chico, y entonces había que pensar en cómo incorporar más espacio para las nuevas personas que se incorporaban al departamento. Se genera la mudanza desde el pabellón 1 hacia el pabellón 2, y entre los años 1988 y 1989 se genera una nueva modificación del plan de estudio, principalmente para incorporar más información que había que procesar en información meteorológica, que había que empezar a entender diferentes instrumentos que en el mundo empezaban a proveer información meteorológica, y nuestra formación desde la universidad debería incorporar ese conocimiento, así como incorporar todavía más áreas, ahora ya quizá más específicas, como por ejemplo contaminación, prevención de catástrofe, agrometeorología, etc. Y en ese momento, para darle este perfil más global y más amplio, se decide cambiar el nombre, y que en vez de ser la licenciatura en meteorología, sea la licenciatura en ciencias de la atmósfera. Y acordemente con el cambio en el nombre de la carrera, también se le cambia el nombre al departamento, y desde ese entonces se llamó Departamento de Ciencias de la Atmósfera, cambiándole el nombre anterior. Bueno, entonces a lo largo de la historia hubo muchísimos progresos parciales, pero algunos que me parecieron interesantes marcar fue que fue el primer departamento, el Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en tener su propio centro de cómputos. Adquirió una Microvax 2 porque justamente había una necesidad de incorporar todo este procesamiento de datos y de información en la formación de nuestros recursos humanos, y luego en el año 1993 se crea la licenciatura en Oceanografía. En vista de la importancia que ya estaba de manifiesto en, por ejemplo, problemas de circulación general, en donde el acoplamiento entre la atmósfera y los océanos era cada vez más visible, y se marcaba esa relevancia que hoy está bien establecida, entonces se decide incorporar una carrera de oceanografía, se incorpora la licenciatura, y acordemente nuevamente se cambia el departamento, que es el nombre que tiene hoy en día el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Esto incorporó un nuevo conjunto de docentes, nuevos estudiantes en esta carrera, y también hizo entonces crecer nuestra disciplina. Principalmente la oceanografía que se dicta en el DECAO tiene un perfil más de oceanografía física, pero se incorpora y se trata de aprovechar esa interdisciplina, como comentaba Álvaro en su charla, en tratar de aprovechar esa presencia de otros departamentos en la propia facultad, por ejemplo en biología, en geología, para otorgar cursos y lograr sinergia entre diferentes departamentos para brindarle a los alumnos una formación en los océanos más amplia. En el año 1917 nuevamente se modifica el plan de estudio. Aquí se apunta a dos situaciones específicas con este cambio de plan. Por un lado se acorta la carrera, básicamente en un año, y por otro lado se amplía la oferta de materias optativas, y se amplía también la posibilidad de nuevas materias optativas, pensando en que para acreditar el plan hay que acreditar una cantidad de horas en cursos, y esto permite una mayor variedad y especializaciones en áreas, no solamente del año 1917, sino que en el futuro cercano puedan aparecer y ser importantes de incorporar en nuestro departamento.
En particular, aquí querría hacer una autopublicidad, que es que justamente en este año, con este cambio de plan de estudio, el departamento incorpora un área que anteriormente no tenía, y que es el área que represento en el departamento, que es Space Weather, y que claramente tuvo un rápido impacto, porque hay 4 tesis de licenciatura y 3 tesis de doctorado en formación en esta disciplina, más allá de diversos cursos que se están dictando. Sergio, tenemos unos 5 minutos antes de pasar al debate. Dale, listo. Sí, me faltan unas poquitas transparencias. El programa de visitantes se reformuló en el año 2019 y logramos traer a algunos profesores, por ejemplo, profesor Arraga de México, de la UNAM, al profesor Pulido de Entre Ríos, así como otros profesores invitados. Pero bueno, lamentablemente la pandemia en el año 2020 lo debimos discontinuar por obvias razones. Y para finalizar la línea de tiempo, esperamos en el año 2021 entre el 2021, el fin de este año, y el año que viene, tener una nueva mudanza a un nuevo edificio que se construyó en la ciudad universitaria, que está a punto de inaugurarse, que es el edificio Cero Infinito. Una breve revisión del DECAO en la actualidad, en los últimos 2 o 3 años. Recientemente ganó el departamento un subsidio de la NSF de $20.000, y en 2021 renovó su servidor Unidata con estos fondos, comprando un servidor de altísimo rendimiento. Por otro lado, como les comentaba antes, más allá de que en la década del 60 el departamento, con el nombre que tenía en esa época, comenzó a ser formador regional de recursos humanos en el marco de la Organización Mundial de Meteorología, recién fue en este año en donde ese convenio se formaliza y se firma concretamente con la Organización Mundial de Meteorología. También en el año 2020 se generó un nuevo convenio para mantener el programa de becas, que, como había mencionado previamente, es tan importante, porque realmente si de un programa de becas podemos hacer la diferencia entre que exista o no exista Eugenia Calnay, por ejemplo, en el ámbito de la meteorología, realmente este programa tiene toda la importancia que le podamos dar, porque realmente tiene un impacto infinito en nuestra comunidad. Desde el 2020 el DECAO participa dando algunos cursos y articulando con la nueva licenciatura en Ciencia de Datos de la facultad, que es una de las próximas demandas que se vienen en el mundo de la meteorología. Desde el 2020 el DECAO también es un centro de formación regional en ciencias oceanográficas de la UNESCO, en el marco de OTGA. O sea que además de ser formador regional de licenciaturas o de formación de atmósfera en el marco de MEME, también somos centro regional de formación de ciencias oceanográficas de Naciones Unidas. En 2021 se recategorizó el doctorado del DECAO con categoría A, que es algo necesario para acceder a las becas del CONICET y poder tener estudiantes con beca de CONICET en nuestro doctorado. Y finalmente un simple relevamiento de los números de los estudiantes que hoy en día tenemos en nuestro departamento. Estos son los años, estos son los ingresantes y estos son los egresados, o sea que aquí ven que básicamente hay una fluctuación alrededor de unos 20 y 30 estudiantes, con un gran incremento que se dio en el año 2019, y de hecho este relevamiento que hicimos del 2020 no incorpora a todos los estudiantes que ingresaron en el 2020 porque hubo algunas cuestiones con la pandemia que no permitió contabilizarlos porque están ingresando parcialmente, hay problemas de permisos de correlativas con el ciclo básico que se relajaron y algunas otras cuestiones técnicas. Y mientras que la duración típica hoy de nuestra carrera es de más o menos unos 6 años y medio, como todavía no hay egresados del plan nuevo, porque es 2017, se espera que al disminuir en un año los nuevos egresados en el plan nuevo tarden unos 5 años y medio. Y aquí es el total histórico de recursos humanos que generó en nuestro país el departamento.
unos 250 licenciados en ciencias meteorológicas, unos 180 en ciencias de la atmósfera, y bueno, estos números en bachilleres, cursos técnicos y unos 180 doctorados en ambas disciplinas. Estos son los números de docentes que tenemos hoy en día, que son puros de nuestro departamento. Y finalmente, un par de transparencias para disparar ideas de la discusión que podemos tener al final de la mesa, de cuáles serían algunos desafíos. En particular, uno de los desafíos que van a venir o están ya presentes y tenemos que abordar desde la academia es formar recursos humanos con gran capacidad, esto lo comentó Celeste en su charla, para incorporar el uso profesional de grandes cantidades de datos y de información intercruzada de instrumentos diversos, en particular tratando de aprovechar estas nuevas técnicas de machine learning, de big data y también, por otro lado, de asimilación de datos en modelos. Y bueno, entonces aquí un poco graficado cómo fue la evolución desde que al principio realizábamos análisis de mapas, que básicamente estaban basados en la interpretación y un gran aspecto subjetivo, lo que se hace hoy en día con un análisis de salidas de modelos numéricos que tiene un grado de objetividad, que son los gráficos y los números que salen de los modelos, pero también una interpretación subjetiva que el pronosticador y el interpretador de esos datos tiene que hacer. Y entonces en el futuro va a tener que ser profundizado ese manejo combinado de datos masivos y diversos, y también una interpretación interdisciplinaria. Eso también es un aspecto importantísimo que tenemos que tener en cuenta. De hecho, aquí dejo una frase que es de Rolando García, en particular: los sistemas complejos están constituidos por elementos heterogéneos en interacción, y de allí su denominación de complejos, lo cual significa que sus subsistemas pertenecen a los dominios materiales de diversas disciplinas. Entonces, es importante esa interdisciplinaridad, esa formación de nuestros estudiantes flexibles que permitan comunicarse con otras disciplinas, porque esa articulación con otras áreas es algo necesario. Yo aquí puse simplemente con dos áreas, la de computación, pero con todas las áreas, biología, con todas las áreas que sean relevantes para esa interdisciplina de la ciencia de la atmósfera. Así que bueno, sin más que comentarles, les agradezco nuevamente por permitirnos participar en esta mesa, y cualquier duda o que quieran charlar con el departamento, dejo el mail de dirección para que tanto Vivi Cerne como yo podamos estar en contacto si es que así les parece. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Sergio. Yo destaco todo el desarrollo histórico, ¿no?, que ha tenido la formación meteorológica en el país, desde la necesidad, bueno, del servicio meteorológico de las Fuerzas Armadas. Es realmente una larga trayectoria que tiene la formación de recursos humanos en meteorología dentro de nuestro país. Por alguna razón, no sé bien por qué, algo hizo que la mayor cantidad de recursos humanos se concentrara en Buenos Aires, o sea, que la formación se concentrara en Buenos Aires en lugar de expandirlo hacia otras universidades como Córdoba, no sé, otras universidades del interior. No sé por qué, bueno, pero se dio así. No sé qué hubiera pasado si hubiera sido distinto, tampoco sé qué hubiera pasado sin la Noche de los Bastones Largos, sin la dictadura de Urdanía, con esa enorme emigración de talentos hacia el exterior, que obviamente emigraron todos de Buenos Aires porque la concentración de la formación estaba en Buenos Aires. Entonces, bueno, eso creo que hasta facilitó eso, ¿no? Sí, bueno, tal cual. pero de alguna forma llegamos a donde estamos por la historia que tenemos. Entonces, bueno, esto es lo que hay. La historia fue así, y bueno, hay que ver cómo se sigue con los desafíos a partir de ahora. Yo le voy a pedir al anfitrión de la sala, no sé si será posible pasar a todos quienes están como espectadores, pasarlos a panelistas para vernos a todas las caras. No sé si eso es posible. A ver si el anfitrión me contesta. No sé quién es. Ahí lo vamos a ver cómo se puede hacer. Ah, perfecto, Andrés. Perfecto. Andrés está como moderador, ¿no?
Yo estoy como moderador, sí, ahí Perfecto. vemos. Pero además de vernos las caras para que puedan participar también, porque si no Exactamente, sí, hay sí. que ir trasladando las preguntas que vuelcan en el chat. Sí, o si no, bueno, van levantando la mano y se los va pasando de uno, pero a mí me gustaría, porque ahí veo entre los espectadores muchísimos colegas que hace mucho que no veo, y que no nos vemos justamente bueno, por la pandemia, seguro, Sí, pero no le echemos la culpa a la pandemia, no que le, no no nos le vemos. claro, La también, pandemia se hace 1 año y medio, antes tampoco nos bueno, veíamos. bueno, pero bueno, sería una gran oportunidad para que nos encontremos todos ahí, mucha gente conocida, y a ver, bueno, si el anfitrión de la sala puede pasar a todos, hay 59 en estos momentos, 59 espectadores, a ver si los podemos pasar a todos panelistas, así nos vemos entre todos. Y la mecánica sería, bueno, como en toda reunión grande, ir levantando la mano de a uno y les vamos dando la palabra entre Adrián, Rubén y yo. No Bueno, sé si lo pueden. yo Sí. antes de que pasemos a eso, mientras estamos en relación a todo lo que mostró Celeste, y ella muestra un montón de dificultades, pero yo lo que quiero destacar, porque en particular a mí siempre me pasó cada vez que yo fui al servicio meteorológico por X motivo, es que siempre me trataron como si fuera un integrante más. Siempre te acercan una taza de café cuando vos estás trabajando, querés una cosa, querés tal otra, vos vení, preguntame tal cosa. Entonces, la calidez humana que tiene el servicio meteorológico para mí es fundamental para resolver o para tratar de acercar a todas las posiciones que mencionó Celeste y que se mencionaron también en las presentaciones de Álvaro y de Sergio. En algún momento se llegará. Y si me permitís una breve reflexión, digamos, si no hay duda de que la calidad humana, hay algo especial en esta familia, comunidad de la meteorología, oceanografía. Al ser pocos, generamos vínculos importantes, ¿no? Y eso no es menor. No obstante lo cual, y viendo que sistemáticamente todos hemos ido al impacto del 66, ¿no? En el pre-66 no me cabe duda que existía esa misma calidez, pero existía un servicio meteorológico, una facultad con muchísimo más fortaleza en cuanto a la diversidad y calidad de recursos humanos que estaban interactuando, digamos, ¿no? Creo que estaban la física, la astronomía, las ciencias de la Tierra, todos, de hecho, los observatorios del servicio meteorológico son mucho más multidisciplinarios de lo que somos hoy. Entonces me parece que un desafío es intentar volver a abrazar todas esas disciplinas que de alguna manera en el éxodo generalizado del 66, que después no hemos podido revertir, tienen que de alguna manera, necesitamos de nuevo matemáticos, físicos, computadores, geofísicos, químicos, químicas, ¿no? Por supuesto, sin distinción de género, ni de ningún otro tipo de distinción. Así que bueno, eso me gustaría resaltarlo. Diego, discúlpame. Sí, Vamos, sí, ahí no me vamos a avisó Luis poder, que no se podía pasar a todos, no todos, pero si pero querés indicar quiénes quieren participar, que los podemos sumar, pero no todos. bueno, yo no sé, los participantes entonces que quieran aportar, yo les pediría que vayan levantando la mano, ahí, a ver, acabo de ver una que había levantado la mano alguien, Vivi Cerne quiere decir unas palabras, la podemos pasar, Roxana Vázquez, o sea, todos los que van levantando la mano, si los pueden pasar como panelistas, así pueden expresar sus opiniones. Viviana Cerne está con mano levantada. A ver si la podemos pasar a Viviana. Y a todos los demás espectadores, a medida que quieran hacer sus aportes, les pedimos que vayan Diego, si levantando querés la nos mano, podés así los ir, pasamos. si querés vos nos podés ir indicando a quién le damos, Sí, le Vivi habilitamos Cerne. para que hable, sin necesidad de ponerlos como panelistas. Ah, bueno, Viviana Cerne ahí que tiene levantada la mano. Ahí ya puede hablar, Viviana. Ahí está, perfecto.
Vivi, ya podés conectar tu micrófono. Hola. Hola, sí, te escuchamos, Viviana. Sí, bien. Ahí está. Un comentario al comentario a la pregunta de Diego, ¿por qué todo en Buenos Aires? Yo también me cuestioné mucho eso y en cierta forma creo que o sea, dado que al principio el servicio meteorológico y la facultad estaban tan unidos, ¿no? O sea, todos eran los profesores, había dedicación exclusiva, había dedicación simple, pero había más unión, mucho más unidos que ahora, tal vez porque era un poco más chica la comunidad. Y, por ejemplo, el primer gran proyecto fue conjunto entre el servicio, el departamento y la provincia de Mendoza con la lucha antigranizo. Entonces yo, pensando hacia atrás, siempre me pregunté, ¿qué hubiese pasado si el servicio o si la oficina meteorológica no se hubiese movido de Córdoba a Buenos Aires? La carrera se hubiese desarrollado en Córdoba. Yo pienso que sí. Es más, yo pienso que originalmente, así como geología arrancó mucho antes que meteorología en la universidad, yo creo que si eso se hubiese quedado en Córdoba, la carrera también probablemente hubiese arrancado antes de lo que empezó en Buenos Aires. Y además recuerden que en Buenos Aires tardó en empezar porque nadie quería hacerse cargo de dictar la carrera. Cuando trataron de ponerla, la carrera fue a Buenos Aires, fueron a La Plata, porque en La Plata recuerden que originalmente también había un servicio meteorológico paralelo al nacional, o sea, había uno en la provincia de Buenos Aires, hasta que se mudó a Buenos Aires y a Cava, digamos, y ahí se unieron. Pero tal vez todo hubiese evolucionado un poco distinto si no hubiese sido esa mudanza. Yo creo que hubiese empezado antes y probablemente la Universidad de Córdoba hubiese tenido la carrera. Sí, es probable, incluso por ahí hubiera despertado el interés de otras universidades del interior, ¿no? Sí. Porque justamente estaba la Universidad de Cuyo, bueno, otras universidades del interior que quizá con la carrera, no sé, más cercana, hubieran podido contar con docentes que se podían trasladar más fácilmente, no sé. Es probable, sí, muy, muy probable esa hipótesis. Sí, Muy de bien, cualquier forma, perdóname, de cualquier forma pensá que Buenos Aires y La Plata, ambas universidades, eran las dos candidatas a dictarla. Bueno, arrancó Claro. Buenos Aires y La Plata tardó, digamos, 50 años en empezar. O sea, Sí. el interés tardó mucho en volver a crecer. Eso es lo que todavía sigue siendo mi duda. ¿Por qué tardaron tanto tiempo otras universidades en empezar a querer dictar la carrera? Sí. Yo te puedo dar, no sé, desde la Universidad de Cuyo, nosotros, bueno, ahí justamente, no sé si Álvaro mostró justamente la distribución de meteorólogos en el país, y bueno, fuera de Buenos Aires creo que Mendoza es la que tiene la mayor concentración, pero somos 6, no más, y siempre traté, como profesor de la UNCuyo, de despertar el interés en formar la carrera en la Universidad de Cuyo, pero la desventaja que tenemos es que, o digamos, con la traba que me encontré, es que nuestra facultad tiene muy pocos años, apenas 4 años. Ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo la Facultad de Ciencias Exactas en la UNCuyo tiene 4 años? Bueno, lo que pasa es que antes la UNCuyo estaba distribuida entre San Luis y San Juan también, aparte de Mendoza. Luego se separaron y la Facultad de Ciencias Exactas quedó en San Luis. Entonces, Mendoza quedó sin Facultad de Ciencias Exactas. Y la Facultad de Ciencias Exactas en Mendoza se formó hace apenas unos 4 años. Y entonces lo que me dijeron, bueno, para formar la carrera de meteorología hace falta primero afianzar un poco más la facultad propia. Las carreras que ya tenemos, que son pocas, matemática, física, química, biología y geología, la más nuevita, para después empezar a desarrollar otras carreras, ¿no? Como meteorología. Bueno, quizá eso sea, pero con Mechingones fueron más audaces, formando la carrera con los recursos que tienen. Así que bueno. Bien, Diego. Rosana Vázquez tiene que... A ver, sí. Diego, si me permitís un comentario antes, Sí. Con respecto a eso que decías, yo sin conocer lo que implica la creación de una carrera, sin duda que
la acción de la Universidad de Comechingones es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Hay que ser audaz, obviamente con los recursos necesarios, pero, digamos, si uno espera tener todo absolutamente listo, creo que es imposible iniciar nada. Y de hecho, hoy en día con Rubén estamos en contacto por la necesidad de cubrir los cargos docentes y demás. Desde el CAM estamos dispuestos siempre a generar los vínculos que haga falta para que eso, en definitiva, va a ser siempre una limitación hasta que se generen los recursos propios. Exactamente. Sí, como toda carrera que se abre. Vamos primero a Roxana Vázquez y luego Rubén Santos. Roxana, que tenía antes la mano levantada, ¿sí? Hola, bueno, hola a todos. Bueno, la mayoría, no sé, creo que no me conocen. Sí conozco a Sergio, bueno, y obviamente a Celeste. Soy directora de Meteorología Aeronáutica del Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, obviamente mi pregunta está muy relacionada con lo que están hablando, ¿no? Nosotros tenemos la extensión territorial, gente en todo el país distribuido, y bueno, vemos ese gran desafío de poder seguir teniendo gente en esos lugares. La verdad que lo que me gustaría saber es si está pensado desde el departamento, desde la universidad, si hay puede haber algún programa de becas tomando gente pensando en la gente que está en el interior, que quiere estudiar meteorología y que quiere seguir trabajando en su lugar de nacimiento o donde vive, porque esas personas son son un tesoro para nosotros. El conocimiento de su propia región es muy valorado dentro del servicio meteorológico, y en especial para mi caso particular, para la meteorología aeronáutica. Digamos, el pronóstico que sale desde el lugar de la persona de origen, y también como consulta desde otros organismos hacia ese personal, ¿no? Eso es lo que me gustaría saber. ¿Qué tal, Roxana? Gracias por tu pregunta. Hola, sí, ¿cómo andás, Sergio? Bien, estuvimos charlando mucho justamente con Celeste y con gente del Ministerio en esta nueva etapa del programa de becas, y justamente la idea es esa, la idea de las becas, y los montos son relativamente, digamos, hoy por hoy, ninguna beca, ningún salario es la palabra suficiente ya es decir mucho, pero son importantes como para permitir que los estudiantes del interior puedan subsistir en Buenos Aires y estudiar en la carrera en Buenos Aires, y justamente ese es el objetivo primordial y principal de la beca. Pero realmente, más allá de la difusión amplia que hemos realizado, no hemos tenido tanta cantidad de gente del interior, y gran parte de los estudiantes son o que ya se habían mudado a Buenos Aires, o gente de Buenos Aires. Pero la idea es justamente, estas becas existen, y estas becas son anuales, o sea que se van a seguir repitiendo el año que viene, y están abiertas para toda la gente de todo el país, y el espíritu principal es exactamente ese que vos mencionás, es atraer gente para que pueda formarse, y después, por ejemplo, con el mecanismo que comentaba Álvaro en su charla, que hablaba de Rosario en particular, pero podría generarse un vínculo con cualquier lugar de origen de la persona que esté estudiando, para ver, o con el propio servicio, si es que tiene una regional en alguna ciudad cercana a la del estudiante, para ver cómo se incorpora profesionalmente en ese retorno a ese lugar. Así que estamos Perfecto. en ese camino. Ahí Rubén seguía. Rubén tiene experiencia en Comechingones, en la Universidad de Comechingones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días a todos. Soy profe yo somos profe como con Diego de la FACEN, de la UNCUYO,
y estoy como profe invitado en este proyecto de la Universidad Nacional de los Comechingones, y bueno, y quiero agradecer mucho el apoyo del CAM, del Servicio Meteorológico Nacional, en la búsqueda de profe, ¿no? Para poder completar el dictado de los espacios curriculares. Y me alegra mucho ver ese apoyo, digamos, lo voy a poner mi corazón de provinciano, ¿no? Soy de Mendoza y siempre me gustó haber tenido la carrera aquí una parte de la carrera de meteorología en Mendoza. No me formé en el área de meteorología en el país, pero he visto un poco, estoy involucrado en un tema de la mitigación de la lucha del antigranizo en Mendoza, y un poco la historia que se está comentando acá, que empezó en los años 60 a incursionar y a trabajar en este laboratorio natural, que es Mendoza, en la producción de la formación de granizo. Y en su momento dije, ¿por qué razón, cuáles fueron las políticas que no llevaron a que se formara un centro, a lo mejor algo como una filial de la UBA acá en Buenos Aires, en la UNCuyo? Como dice Diego, hemos tenido muchas charlas con la gente de la FACEN, inclusive hemos tenido charlas también con distintos rectores que han ido pasando por la gestión en la UNCuyo, y siempre hay un interés inicial, pero después es como que hay un fuego inicial y después eso se apaga. Bueno, la Universidad Nacional de los Comechingones creo que fue audaz, como dice Álvaro, eso es lo que se necesita, y tomó la iniciativa. Si se esperaba tener todas las condiciones para iniciar este proyecto de formación en el interior del país, creo que no sé si en algún momento se iba a dar, pero al ser audaz, creo que el poner esta semilla ya es que la rueda empieza a funcionar, y bueno, y uno tiene que ir arreglándoselas con las cosas que tiene, y bueno, y agradecer de nuevo esta colaboración del CAM y del Servicio Meteorológico en esta búsqueda, digamos, de docentes. Y bueno, hay muchas preguntas, digamos, que me surgen un poco, si se me permite, digamos, hacer un comentario más, es respecto a que al ver este proceso de creación de esta nueva universidad en los Comechingones, en San Luis, uno empieza a ver los distintos espacios curriculares, y cómo esos espacios curriculares, comparándolos con los que uno tuvo en su momento, en su formación, y la necesidad de incorporar todo lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Y cómo meterlos eso en el programa. Yo creo que es todo un desafío, porque aparecen todos temas últimamente de ensamble, de modelos numéricos, todo HPC, y en la necesidad de procesar datos, de grandes cantidades de datos, ya no estamos hablando de archivos pequeños, sino archivos grandes, y yo creo que necesitamos en el programa, en el programa de la carrera, tratar de incorporar todo este tema de las TICs para este análisis de datos, de grandes volúmenes de datos. El asunto es cómo hacerlo en un programa de 5 años, ¿no? de formación. Esa es una de las grandes preocupaciones que me viene al momento, ¿no? En esta actualización de la carrera, cómo incorporar todas estas nuevas, el manejo de todas estas nuevas técnicas. Pero bueno, es un desafío, y tenemos que estar muy alertas, y bueno, y tratar de avanzar lo más rápido posible para que el mundo no nos pase por encima, ¿no? Y continuar con esta regionalización de la meteorología. Yo me he encontrado con muchos estudiantes, los cuales me han manifestado, estudiantes de física, que me han manifestado de aquí del interior del país, y que me han manifestado esta preocupación, es decir, ¿por qué no hay centros de formación de meteorología en el interior del país? Le digo, bueno, mirá, hay becas, a postularte becas para ir a la ciudad de Buenos Aires, y ahí podés ir a la UBA o a la Universidad de La Plata. Y en su momento me decían, sí, pero no, yo ir a Buenos Aires. Hay mucha gente del interior que tiene, a pesar de que se le den el beneficio o
o la facilidad económica de poder ir, viajar y establecerse y estar en Buenos Aires, hay mucha gente al interior que no quiere hacer eso. No sé por qué razón, pero hay mucha reticencia. Y hay muchos estudiantes, mucha gente que potenciales profesionales que se pierden, ¿no? Bueno, te fagocita Buenos Aires, Rubén, eso es lo que pasa. No, sí, es cierto. Esa es una de las razones por las cuales se generó la carrera en La Plata. Sí, que por lo menos tiene una impronta un poco más parecida a la del interior, aunque también es una gran ciudad. Solo viajar de La Plata a Buenos Aires todos los días es un lío. O sea, esa es una complicación. O sea, es un tema puramente estructural, digamos. Sí. Tomás Barrientos había hecho una pregunta antes sobre los cursos de observación. Lo tenemos justamente en sala para que él pueda ya hablar. Te damos la palabra, Tomás. Hola, buenos días, muchas gracias. Además de la pregunta, quería hacer un comentario, quizás también una crítica un poco constructiva, muy de la mano de lo último que comentó Rubén. Yo soy estudiante de Geografía de la licenciatura en la Universidad Nacional de Cuyo. Yo cuando me egresé, bueno, yo siempre tuve esta afición por la meteorología y uno de mis objetivos era estudiar meteorología. Cuando me egresé de la secundaria, recuerdo que estaba este programa de becas de la Nación y del Servicio Meteorológico Nacional, que incluso, bueno, accedí a la información, consulté a todo para, digamos, postularme, y la traba que me pusieron fue que necesitaba 2 años de una carrera de ingeniería o tecnicatura para acreditar una cierta formación en matemática, en química, en física. Y la verdad que uno, siendo estudiante, egresándose de la secundaria, que le planteen que necesitas hacer 2 años de una carrera, es como un poco una traba en el sentido de no está en mis planes quizás empezar una carrera, dejarla a medias y postularme para una beca para empezar otra carrera. Entonces, bueno, por eso yo me quedé con las ganas, digamos, de formarme profesionalmente en lo que es meteorología. También, bueno, consultaba este curso de observador meteorológico de superficie, pues también postulé en una oportunidad y no quedé porque el cupo era muy reducido, creo que solo quedaron 2 personas. Y desde ese entonces, todos estos años he estado pendiente cuando se vuelva a abrir la convocatoria y no la he visto que se vuelva a abrir. Entonces, bueno, también por ahí, además de esto de como un poquito, no sé si decirle rechazo de ir a estudiar a Buenos Aires, también hay muchas trabas y en geografía somos muchísimos los que estamos interesados en las ciencias meteorológicas. Somos bastantes y que bueno, incluso por ejemplo se abrió la convocatoria para cursar meteorología general a distancia y hemos entrado varios ahí a cursar esa materia, pues es una excelente oportunidad. Pero bueno, creo que también hay unas cositas por ahí para rever de que, bueno, somos muchos los interesados y por ahí estas cosas de formarnos en una carrera para después postular es algo bastante complicado. Ahí justamente, bueno, tanto Sergio Dazo como Celeste Saulo están levantando la mano para contestar justamente. Y les pido que pasen a Gabriel Rossi, que también tiene una pregunta para hacer. Bueno, yo aprovecho, vino muy bien la pregunta que hizo recién, se me fue el nombre, Tomás me parece. Quiero hacer un mix, un poquito de reflexiones, ¿no? Tomás, el programa de becas, es cierto lo que vos decís, pero cambió. Probablemente Sergio vaya a contestar, así que lo dejo a Sergio. Ya la cobertura del plan de becas es completa desde el día 0, digamos, post-CBC por lo menos. Pero eso te lo voy a dejar creo que es un aprendizaje, como vos decís, hiciste una crítica constructiva y creo que fue algo que se notó. Pero yo vuelvo al punto de que riesgo de, ustedes saben que yo mi formación de grado es meteoróloga, mi doctorado es en ciencia de la atmósfera, pero ¿por qué no pensar posgrados en meteorología y tomar los grados de física, los grados de geografía, y pensar en posgrados que son más breves para complementar las partes técnicas?
Sarnesi y Gabriel se puede mutear. Ahí está, gracias. Creo que tenemos que pensar en esas posibilidades, digamos, el país es muy grande, hay muchas diversidades, por eso lo puse en una de nuestras últimas filminas que armamos con Claudia. ¿Cuál es el perfil? ¿Qué es proveer servicios meteorológicos, oceanográficos y ambientales en 10 años? Pensarlo que eso solo lo puede hacer la meteorología creo que es un error grave. Y creo que ese brillo que todos le destacamos a la década del 60 tuvo que ver con la interdisciplinariedad, con que había meteorólogos, había físicos, había matemáticos, había computadores, había químicos. Y creo que insistir con que solamente el grado en meteorología es la solución, creo que es un error. Creo que hay que pensar en el grado y en el posgrado, y hay que pensar que los geógrafos y geógrafas también tienen mucho para sumar en la cadena de valor de la cual yo hablé, también los agrónomos, hidrólogos, y bueno, y la parte de ciencias duras, la parte... No se habla más de ciencias duras, digamos, la parte matemática, física, que pueden ser lo más rechazado por algunos perfiles, que eso no les gusta, bueno, es parte de lo que hay que saber para una forma de especializarse en meteorología o en física. Pero para otras no, hay habilidades blandas, de nuevo no se habla de blandas, hay habilidades sociales, hay habilidades económicas, hay otras habilidades que son necesarias para que la meteorología o los servicios meteorológicos, climáticos, medioambientales del futuro exploten. Y no es porfiando con que solo es la meteorología. Así que los invito a reflexionar sobre eso. Gracias. Sergio. Bueno, primero, cortito para Tomás, confirmar lo que decía Celeste. Justamente una de las grandes reformas en este nuevo convenio que se firmó en el 2020 consideró esa extensión para abarcar todo el periodo. Pero igualmente, por supuesto que coincido con Tomás y Adrián, la gente de la Universidad de Comechingones y varios que lo mencionaron, que a veces si se puede, digamos, diseminar esa carrera en las provincias y se puede llegar a hacer, o con algún plus, como decía Celeste, no necesariamente en el grado, claramente es una alternativa que hay que explorar, porque Buenos Aires es complicado y quizá por cuestiones personales o lo que fuere, digamos, el mudarse y vivir en Buenos Aires durante toda la carrera es un costo que quizá es muy alto. Por supuesto, ya lo hemos charlado, porque nosotros desde el DECAO estamos en contacto con Comechingones, reitero toda nuestra predisposición para articular y llevar planes en común en lo que haga falta para que ustedes puedan fortalecer la carrera, ¿no? Así que bueno, esas dos cuestiones. Para Tomás, con respecto a la beca, lo tuvimos en cuenta y se ha reformulado en esta nueva variante para cubrir todo el periodo de la carrera. No hace falta hacer otra carrera y después ingresar al programa de becas. Buenísimo. Y creo que última, Gabriel Rossi tenía una pregunta para hacer también. Disculpen que los interrumpa. Sí, es muy, muy interesante y fructífera la conversación, pero nos quedan unos 10 minutos. Sí, por eso. Muy chiquita la última pregunta de Gabriel Rossi y ahí terminamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Yo soy alumno de la Universidad de La Plata, estoy cursando el primer año recién, así que bueno, me motiva saber que hay mucha gente que está detrás, digamos, del progreso, ¿no?, de la meteorología dentro del país y que están trabajando día a día para que sea mejor. Así que, bueno, gracias por la charla, por el espacio. Y bueno, quería preguntarles básicamente si hay por ahí algún intercambio, o hay visitas o cosas así dentro de algún programa o algo, como para incentivar a los estudiantes y ver el abanico de oportunidades, ¿no?, que tiene la meteorología dentro del país, y ver los distintos lugares o centros meteorológicos que hay en el país, o así como también una visita al servicio meteorológico, lugares así afines a la meteorología. Perfecto, visitas de difusión. A ver, no sé si Celeste o Álvaro, alguien que quiera responder.
Sí, nosotros brevemente tenemos muchos canales de visitas, pero me parece que por ahí lo que habría que fortalecer sí es estadías o pasantías o otras modalidades de trabajo para apreciar mejor, digamos, el quehacer del SMN y poder involucrarse más. Eso lo vamos a desarrollar. Teníamos toda una línea para desarrollar eso, la pandemia nos frenó. Y bueno, esperamos que cuando alcancemos una nueva normalidad podamos volver a ese modelo, ¿no? Un modelo donde podamos tener más interacción con estudiantes de distintos niveles a través de distintos mecanismos. Estamos abiertos a diversos mecanismos. Más que visitas, pasantías, incluso para que vean cuál es el quehacer, la cocina, ¿no? La cocina de la meteorología todos los días. Ajá. La idea es un sí, poco aunque sean breves. para ese lado, aunque sean breves, tal cual. Sí, interesantísimo sería. No sé si alguno de los panelistas o de los moderadores quiere hacer algún aporte. Rubén, creo que sí, simplemente yo creo que es fundamental la difusión de qué se trata ser un meteorólogo desde bien temprano, porque he notado que hay muchos estudiantes o que quieren estudiar meteorología no tienen bien en claro. Hay muchos que dicen, yo creía que era otra cosa, cuando uno le empieza a explicar en alguna charla de café, cuando se podía, ¿no? Cuando estamos en la presencialidad y uno empezaba a explicar, hay muchos que decían, yo pensaba que era otro tema, y otros, los cuales no tenían en su abanico la opción de estudiar meteorología cuando uno les comentaba de qué se trataba y de ese gran abanico, de esa gran cantidad de posibilidades, se enganchaban totalmente. Dice, pero es lo que a mí me gusta, es lo que siempre yo he pensado, y no sabía que tenía esta comunicación con la física y la matemática. Hay muchos que creen que la meteorología no tiene un vínculo. Estoy hablando de estudiantes, por ejemplo, que me ha tocado hacer tareas de extensión en el nivel secundario, y no tienen bien en claro de qué se trata. Y muchos estudiantes que les gusta mucho la física y la matemática, no tienen en cuenta, piensan en una licenciatura en física, en matemática, pero no piensan en meteorología. Y cuando uno les cuenta todo lo que se puede hacer, hay un gran entusiasmo. Entonces yo creo que este proceso de difusión es fundamental. Es fundamental. Ahí, y un poco Álvaro. también y cortito, y un poco también lo que se comentaba, yo creo que Celeste, coincido también que yo estudié meteorología, empecé a estudiar meteorología ya con una licenciatura en física, o sea que hice la meteorología como posgrado, y la verdad que esa es otra buena salida para formar, digamos, futuros doctores o futuros profesionales en meteorología, e incentivar mucho también el posgrado. Yo creo que eso es, con una formación física y matemática fuerte, yo creo que se puede llevar a cabo un posgrado en meteorología de una manera un tránsito bastante suave en la carrera. Tenemos a Rafael Mardones, que no sé si quiere hacer algún aporte final. Estamos con muy poquito tiempo, 5 minutos, pero bueno, ¿verdad? No, yo soy el que presenta a continuación. Ok, perfecto. Pero está interesante ahí lo que estaban discutiendo, así que súper bien. Diego, muy bien. Un comentario de Álvaro. Además, como bien decía Celeste y Rubén recién, hay muchas actividades en las cuales los meteorólogos pueden trabajar y que es importante que los estudiantes lo conozcan, porque si bien las caras más visibles son la academia, la investigación y el Servicio Meteorológico Nacional por su gran desarrollo, también hay muchas otras actividades y otros organismos nacionales o privados en los cuales los meteorólogos y los que egresen de estas carreras afines pueden trabajar. Por nombrar algunos, el INTA, el INA, el CGMAR, el Servicio de Hidrografía Naval, el Encamesa, que es la gran empresa de distribución de energía de nivel nacional, también incorpora meteorólogos. Hay algunas empresas que han empezado
a requerir trabajos de consultoría de meteorólogos, mineras, en cordillera. La verdad que en el CAM recibimos muchísimas ofertas y propuestas de trabajo, entonces que sepan que hay todo un gran abanico de posibilidades laborales que todavía no están del todo cubiertas, y que muchas veces se generan nuevas ideas y nuevas propuestas, y que está bueno que también sepan que existe una necesidad de profesionales muy grande en la meteorología. Perfecto. Bueno, yo les quiero reiterar el agradecimiento tanto a Álvaro como a Sergio y a Celeste por la participación en esta mesa. Me encantó el interés de los alumnos, sobre todo de alumnos del interior, que han participado activamente en ella, y quizá este aprendizaje del manejo de la virtualidad, porque estos últimos año y medio hemos todos dado clases virtualmente, por ahí ayuden y sirvan para justamente suplir esta falta que hay en el interior del país sobre cursos, y no sé, incluso hasta el desarrollo de carreras dentro del país, porque justamente los traslados a veces son complicados, y la virtualidad quizá eso lo haga más fácil. Bueno, tenemos a las 13 horas otra presentación, así que estamos con un minutito final, simplemente para agradecerles nuevamente la participación, y a todos aquellos, a los oradores y a aquellos que han escuchado y participado de la mesa. Entonces le paso la posta a Andrés, al moderador. Cerramos aquí la mesa de meteorología. Si te parece, Andrés, estamos bien en tiempo. Muchísimas gracias, Sergio, Gracias. Celeste y Álvaro. Muchas gracias a a ustedes. Chao. Hasta Muchas luego. gracias. Que están del otro lado. Gracias. Chao. Gracias, Hasta Diego, luego. y a todos los participantes de la mesa redonda. Gracias por Chao, participar. gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Saludo muy grande.